Vamos a abrir nuestra Biblia. Vayamos al libro de Job. Job, capítulo 21. Vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante. Hoy vamos a ver hasta dónde podemos avanzar en la lectura. Vamos a leer y vamos a decirlo de esta manera. Te doy gracias a ti, Señor, Dios y Padre Todopoderoso. Gracias por tu palabra y la oportunidad que nos has dado. Gracias por el momento con el cual nos has bendecido. Ahora, en el nombre de tu amado Jesucristo, ponemos sobre ti ese momento tan especial, que tú puedas bendecirlo con el entendimiento que el Espíritu Santo nos da del contexto bíblico del cual vamos a hablar. Esto lo decimos gracias y en honor al Todopoderoso, tu amado Hijo Jesús. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Job, capítulo 21, versículo 1 nos dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun. Josué es. Yo estoy perdido, hermano. Es Josué, hombre. Si no estamos en Job, estamos en Josué, hermano. Perdón. Vamos otra vez hacia atrás. Josué, capítulo 21. Y los jefes de los padres de los levitas. Y ustedes todos se quedan callados, hermanos. Y los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen cada ciudad donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos, y la suerte cayó sobre la familia de los coatitas y los hijos de Aarón al sacerdote, que eran de los levitas. Obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín y de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gerson obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén y de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suerte, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos que fueron de los hijos de Leví, porque para ello fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Aná, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos, mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos, con ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos, Atir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aim con sus ejidos, Uca con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. 9 ciudades de estas 2 tribus. Gracias te damos a ti, Padre. Gracias, Señor, por toda la palabra que nos has dado la oportunidad de poder manifestar delante de cada uno de los presentes, Señor. Ayúdanos ahora con el contexto que vamos a llevar el mensaje a la vida de cada uno de ellos igualmente, Padre. Sabemos que tú eres ese Dios todopoderoso y tú eres el que provee, tú eres el que nos da y nos llena de sabiduría. Pues en Cristo Jesús, tu amado Hijo, hemos orado, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, mis hermanos? Pues ahora tenemos la oportunidad de poder ver una situación preciosa y maravillosa. Una situación en la cual hoy reciben bendiciones los que estaban prácticamente encargados de llevar
lo eclesiástico. ¿Quiénes eran? Diga, los levitas. ¿Qué es lo que quiero mostrarles a ustedes? Que la palabra de Dios, en el contexto, nos menciona algo muy importante. Habla de los jefes de los levitas que vinieron. Estos jefes eran aquellos, cada uno de esas familias, que eran sacerdotes también. Ellos desempeñaban y desarrollaban un papel muy importante. Cada uno de ellos eran de los principales descendientes de las 3 ramas de la tribu de Leví. ¿Quién eran estos hombres? Estos hombres eran de las familias de, diga, Gerson, Coat y Merari. Eran los grandes hombres de esa tribu de Leví. Entonces, ahora había llegado la oportunidad de que cada uno de ellos, así como cada uno del pueblo de Dios había recibido sus posesiones, hoy le tocaba a ellos. Hermanos, no olvidemos que todo fue por suerte. Diga suerte. También a ellos le va a tocar por suerte. Recordemos que en el sermón pasado estuvimos hablando de que el que más tenía, ¿qué hacía? Más daba. El que no tenía mucho, pues daba conforme a lo que tenía. Ahora yo le he titulado el sermón La porción de los levitas. Hoy los levitas, la tribu de Leví, iba a recibir cada uno de ellos su porción. Recordemos también que hablamos de cuántos eran las ciudades que habían recolectado ellos. Diga, 48. Recordemos que eran 42 ciudades normales y 6 que eran las ciudades de refugio. No olvidemos. Y estas ciudades fueron muy importantes. La ciudad de Golán, de Ramot, Sedes, la ciudad de Hebrón, de Ser y Siquem. Son las ciudades de refugio, son 6. Entonces, estas 6 ciudades, más cada una de ellas, aparte de la ciudad de refugio. ¿Para qué servían las ciudades de refugio? ¿Quién se acuerda? Para hospedar a los criminales. Hermanos, pongamos atención, es para hospedar a los criminales, la gente que habían por accidente cometido un crimen de alguna manera, huían a estos lugares. ¿Y a qué tiempo estaban estas ciudades de cada una de estas tribus? Más o menos era un día, lo más, que se tardaban para llegar a una de estas ciudades. ¿Qué significa? Que todo el pueblo de Israel tenía conocimiento de estas ciudades de refugios. Y estas ciudades de refugios todas eran prácticamente sitiadas, eran grandes, tenían muros y estaban bien preparadas para poder esconder allí, porque en cada una de ellas había un sacerdote que era el que gobernaba y era el que dirigía allí adentro. Pues cuando hablamos de la porción de los levitas, estamos hablando de esta porción después, diga después, que todo Israel había recibido su parcela, había recibido su tierra. Hoy que ellos tenían ya esa bendición, si usted quiere, puede ver esto allá un poco más adelante cuando hablemos, por ahí por el versículo 44 y el 45, cuando nos dice, leamos el 44 que nos dice, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hermanos, todos recibieron. Vamos a ver que prácticamente los versículos están enfocados a estas 3 familias. Y podemos ver también cómo estas familias empiezan a repartir ese lugar, porque estaban exigiendo también un lugar. Cuando usted oye la palabra ejidos, era el lugar especial para que el ganado pastara. Era un área grande en el cual podían tener sus ganados. La palabra de Dios nos habla para que podamos ver cómo eran estos jefes de esas familias. Vemos que el primero que toman en cuenta es a Gerson, pero la palabra de Dios nos dice que los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar. Eleazar era el sacerdote principal, era el más grande, el de más grande rango. Acordémonos que Eleazar jugó un papel muy importante también con Josué. ¿Por qué? Porque a través de
Eleazar, Josué y los padres y los ancianos se hacían baba para dirigir al pueblo, que era lo que tenían que hacer. Ya Josué tenía, por decir, alguien más que había escuchado, alguien más que se había dado cuenta, pero la palabra de Dios dice que Josué, que el sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Esto muestra a cada uno de estas tres personas: Gersón, Coat y el otro es Merari. No olvidemos esos nombres. Ellos eran los hijos de los que estaban allí en ese contexto, gobernando y estaban allí llevando adelante. Estos tres hombres prácticamente los conocemos como los hijos de Leví. Diga Leví. Ellos eran los que gobernaban, ellos eran los que llevaban la batuta de las familias. La palabra de Dios en el versículo 2 nos dice: y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus heridos para nuestros ganados. ¿Qué es lo que está mostrando aquí? Aquí está mostrando lo que ellos están acordando. Si usted quisiera, pudiera ir a Números 35:2. Busque el número 35:2, solo para que podamos ver cómo fueron estas promesas, qué fue lo que se dijo, cómo se dijo, quién lo dijo. Dice la palabra de Dios: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Hoy entendimos, iban a recibir también lugares, o sea, ejidos eran lugares de pasto, lugares prácticamente de bendición para sus ganados. La palabra de Dios, pues vamos a Josué capítulo 21, nos dice: entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová, que es estas ciudades con sus ejidos. ¿Qué significa? Ahora, como cada quien ya tenía su parcela, su porción, cada quien tenía el terreno que necesitaban, ahora ellos iban a tener que apartar, diga apartar, algo para los levitas. Hermanos, yo quisiera preguntarle algo. ¿Quién me puede decir en unas palabras quién eran los levitas? No lo que levitan y que flotan, no. Porque algunos están pensando, no. ¿Qué entiende usted que eran los levitas? Lo que representaban la iglesia. Así es, lo que representaban la iglesia, lo que representaban la parte espiritual, los que cargaban con todos y cada uno de los utensilios y atuendos y el arca del pacto, el tabernáculo de adoración, todas estas cosas. Ese era el trabajo de ellos. Hermanos, quiero que aprendamos algo hoy. Esto de repartirle a los levitas es prácticamente donde empieza a dar inicio los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque estos hombres no iban a trabajar al igual que los otros hombres de las otras ciudades. El trabajo de ellos era dedicarse a las cosas de Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver posteriormente cómo van apareciendo todas estas diezmos y esta ofrenda. ¿Para qué? Para que esta gente saliera adelante. Esta gente tuviera una manera de cómo subsistir, cómo sobrevivir. Acuérdense que tenían que andar con sus animales, sus ganados, y más lo que le donaban, si queremos llamarlo de esta manera, pero más bien en la palabra, lo que les ofrendaban. Entonces, ellos de alguna forma salían adelante. La palabra de Dios en el capítulo 4, en el versículo 4, cuando nos dice: y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran los de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Si usted gusta, lleve la cuenta de las ciudades. Recibieron 13 ciudades estos hijos de Coat. Ellos tuvieron ya una repartición de manera de que ellos pudieran salir adelante. ¿Qué dice el versículo siguiente? El versículo 5 nos dice: y los otros hijos de Coat obtuvieron
por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Significa que ahora se le aumentan otras 10 tribus más a esta familia de los coatitas. El versículo siguiente, el 6, nos dice que los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 tribus. Aquí nosotros podemos ver cómo fue la repartición, cómo ellos empezaron a recibir herencia, cómo la bendición de Dios empezó a descender sobre cada uno de ellos. ¿Gracias a qué? A la misma manera en cómo Dios le había dicho a Josué, Eleazar, los ancianos y los principales, cómo iba a ser esto. ¿Quién me dice cómo era que ellos estaban recibiendo? ¿Por medio de qué? Digan, suerte. Por medio de suerte. Ellos estaban recibiendo cada una de las porciones de la tierra que nosotros hemos tenido la oportunidad de leerles. La palabra de Dios nos dice en el versículo 6, los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 tribus. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suerte, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. ¿Qué significa? Lo que yo quiero mostrar, ¿se acuerdan que leímos allá en el versículo 44 y 45? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Dios estaba cumpliendo sus promesas. Y dentro de sus promesas estaba de que todo su pueblo recibiría. Si nosotros nos damos cuenta, los primeros 11 tribus recibieron. Leví no había recibido nada. Pero ahora vemos que hoy Leví está recibiendo en las diferentes ciudades y en los diferentes estados, si lo queremos llamar de esa manera, lugares a donde podían llegar. ¿Alguien ha tenido, por decir, familiar en algún lado del mundo que usted sabe que se va de aquí y va a llegar a un lugar donde pueda estar? ¿Alguien ha tenido algún? O aquí aún, aquí mismo, usted sabe que algunos son de Aguachapán. ¿Saben que si son de Aguachapán tienen un lugar? Eso era la manera, como quiero explicárselo, que los levitas tenían dónde llegar. Iban a tener un lugar que era suyo. Y ese lugar estaba prácticamente apartado, estaba cuidado, era bien, ¿cómo le podíamos hacer? Porque como era cosa de ganadería también que tenían que ver, tenían que trabajar la tierra. Entonces, en lo que ellos emigraban de una ciudad a otra, el arca del pacto, el tabernáculo de oración, todos los utensilios, llevaban esto, ya tenían un lugar a donde iban a llegar. ¿No se han dado cuenta qué difícil es cuando vienen los circos? O el Playland Park, esos juegos que ustedes conocen de montaña rusa, ellos tienen que estar yendo a la alcaldía a ver a dónde van a llegar. Los levitas no tenían ese problema. Ellos ya tenían asignados los lugares en cada una de estas tierras. Miren, y le voy a decir algo. Póngase a ver 48 ciudades que tenían donde ir a estarse. Efraín solo tenía todo lo que era Efraín. Dan tenía lo que le pertenecía. Dan tenía dos, una en el sur y una en el norte. Podemos ver, Neftalí solo tenía una y arriba en el norte. Si hablamos de Aser, tenía un lado ahí en el lado oeste, en el lado occidental. Del lado norte, noroccidental, tenía esta ciudad. Entonces, vemos que cada uno de ellos, pero ¿qué sucedía con el pueblo de Dios? Estábamos viendo que la bendición que Dios tenía en la porción para esta tribu de los levitas era grandísima. Miren, cuando yo les estoy hablando de lugares para pastar, los ejidos, la Biblia no menciona cuántos animales eran. Y nosotros podíamos pensar en qué tipo de animal. ¿Piensa usted qué tipo de animal? Ovejas, vacas, en todo caso,
becerros, póngase a ver si hubieran caballos, ¿me entiendes? Porque eran los animales de la época. Entonces, los bueyes, toda esa cosa que jalan, o sea, tenían ellos una cantidad enorme. No sé, pero no he tenido la oportunidad de leer cuánto eran para dar o para decir tanto, no puedo decir porque no tengo ni idea, pero sí sé de que era una buena cantidad. El versículo 7, cuando nos dice que los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén y de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Más el versículo 8, cuando nos dice, pues los hijos de Israel, a los levitas, estas ciudades con sus heridos, por suerte, como había mandado Jehová por conducto de Moisés, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron estas ciudades que fueron nombradas. Cada una de estas ciudades fueron nombradas. No fue así nomás. El versículo 10 cuando nos dice, las cuales obtuvieron de los hijos de Aarón, de las familias de Moab y de los hijos de Leví, porque para ello fue la suerte en primer lugar. ¿Qué significa? El mismo contexto de cómo se iban a dar las tierras. ¿Cómo era? De acuerdo a la suerte. Entonces, vemos que de acuerdo a la suerte, el mismo sistema que usó Dios para repartir la tierra a los israelitas es la misma manera que está usando para repartir la tierra. ¿A quién? A los levitas. El versículo 11 nos dice, les dieron Kiriat Arba del padre de Aná, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. ¿Qué significa? Que le dieron lugar y Arnún. Cuando hablan, ¿qué entendemos por contorno? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? ¿Cómo es? Contorno, ¿alguien sabe qué quiere decir? Como un cordón. ¿Me entiende? Entonces me gusta porque quiero que usted también piense, no solo yo voy a estar bla 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 bla, no, usted también piense. Entonces, tenían el contorno, es como lo alrededor. Eso es lo que quiere decir que también recibieron estos hijos allá en Kiriat del padre de Aná. Más la palabra dice, más el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. ¿Qué significa? Que aún tomaron en cuenta lo que había recibido Caleb. Le dieron también, porque la palabra dice, más el campo de la ciudad y sus alrededores dieron ¿a quién? A Caleb. Recuerden que Caleb había sido uno de los que también había ido con Josué a la tierra prometida. Eran los dos que le querían matar. Y la palabra nos dice en el versículo 13, y los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus heridos como ciudad de refugio para los homicidas, además digna con sus heridos. Acordémonos que Hebrón era una de las ciudades designadas para salvaguardar, si lo podemos llamar de esta manera, a las personas que accidentalmente habían logrado cometer algún delito, algún crimen, el cual eran atentados sus vidas de que también a ellos los mataran. El versículo 13 nos dice, y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus heridos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus heridos, Atir con sus heridos, Estemoa con sus heridos, Olón con sus heridos, Debir con sus heridos. Todas y cada una de estas ciudades son las que fueron recibiendo los levitas. Versículo 16 nos dice, Aín con sus heridos, Uta con sus heridos y Bet-Semes con sus heridos, 9 ciudades de estas 2 tribus. ¿Qué significa? Que estas 2 tribus, la cual nosotros tuvimos la oportunidad de leer, nos damos cuenta que ahora entregan estas tribus para que sean del uso de los levitas. La palabra de Dios nos dice más adelante en el versículo 17, y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Eba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades, otras 4 ciudades más son entregadas para que
tengan lugares los levitas a donde poder llegar. Mas la palabra nos dice en el 19, todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Y aquí nos damos cuenta lo que recibían estos hijos de Aarón. ¿Quién era Aarón? Para que podamos refrescar la mente. ¿Quién se acuerda que era Aarón? ¿Cuál era su función dentro del pueblo levita? Él fue el primer sumo sacerdote. No olvidemos eso, hermanos. Él, ahora vemos las posesiones que recibe sus hijos. Si usted se da cuenta, la palabra de Dios, hasta donde hemos leído, habla solo de sacerdote. Pues Aarón tenía un grado todavía mayor. ¿Por qué? Porque él era el que iba a tener la autorización de poder entrar al lugar santísimo. El sacerdote podía llegar al lugar santo, pero el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué significa? Que entraba en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Estamos aprendiendo. No tengan pena. Yo me equivoco y sigo adelante. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar, pero vamos a aprender. Posiblemente nuestras equivocaciones, pero aprendemos. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 19, todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Más las familias de los hijos de Coat, levitas. ¿Quién era Coat? ¿Se acuerdan? Hijo de Leví. Amén. Coat, Merari y el otro cuál era, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Miren la Biblia, ahí está. Arriba están los 3. Coat, Merari y no lo han visto todavía, hermanos. Yo se los dije. Ahí vemos la atención que debemos de estar poniendo, hermanos. ¿Por qué? Porque son nombres que no debemos de olvidar. Cuando acordamos estos nombres ya nos sacan adelante y podemos ver en contexto de quién estamos hablando. Ahora, la palabra de Dios, cuando leemos nosotros acá el versículo, ya hasta perdí cuál era el versículo que íbamos. El 19, donde todo se me mueve, vamos con todo, dice la palabra, que todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos, más la familia de Coat, más los de la familia de los hijos de Coat, levitas, que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Ahora, de la tribu de Efraín hace la entrega a quienes, a estos hijos de Coat, el cual cada uno de ellos de igual manera iba a recibir una cantidad de tierra. ¿Por qué? Porque así había sido la suerte que ahora había caído sobre ellos. Dice la palabra de Dios en el 21, les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además de ser con sus ejidos. Ellos reciben 2 ciudades que prácticamente eran para proteger a la gente. Hermanos, ¿cuál es la función del cristiano? ¿Quién me puede decir? O una de sus funciones. Cuidar de las cosas. ¿Qué significa? Que usted, aunque le hayan pegado, usted tiene que tener que aguantarse la ver de no soltar usted las 2 patadas. Así de sencillo. Entonces, esta palabra de Dios nos muestra a nosotros algo, porque nos dice que a ellos, a los de Coatita, le habían entregado las 13 ciudades y esto iban a recibir ahora de la tribu de Benjamín. El 21 nos dice que les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además que ser con sus ejidos. Kibsaim con sus ejidos y Bet-Horón con sus ejidos, con 4 ciudades más recibe estos. Más la palabra dice de la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, y Betón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, y Gat-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades más. Y de la media tribu de Manasés, Tahaná con sus ejidos, y Gat-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades más. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. ¿Qué significa? Recibieron 10 ciudades más.
y 10 lugares donde pastar el ganado. ¿Para qué? Para que tuvieran ellos cómo andar en esos lugares. Mas la palabra de Dios, cuando nos dice en el versículo 27, a los hijos de Gerson, de las familias, no han caído, hermano. Ese es el otro que no he encontrado. ¿Hoy se acuerdan ya? Entonces, ¿cuáles eran los 3 nombres que me dicen? Vaya, que no se lo olvide. Entonces, a los hijos de Gerson, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán, con sus heridos como ciudad de refugio para los homicidas, y además de Estera, con sus heridos, 2 ciudades. Estos hijos de Gerson reciben estas 2 ciudades, y si se dan cuenta, casi le han dado 1 o 2 ciudades de refugio a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que administraran y que allí se cumplieran conforme a la voluntad de Dios. Mas la palabra de Dios nos dice en el 30, en el 29, Jarmut con sus ejidos, y en Gani con sus ejidos, 4 ciudades de la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Magdón con sus ejidos, Elcad con sus ejidos, y Rehobot con sus ejidos, 4 ciudades, y de la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además Armón-Dor. Aquí vemos algo. Aquí reciben otra ciudad de refugio. Y si se dan cuenta, la palabra remarca algo. Cuando habla de las ciudades de refugio, ¿qué dice? Para los... Así es. ¿Por qué? Porque los accidentes ocurren. Mas la palabra dice, y además Amot-Dor con sus heridos, y Cartán con sus heridos, 3 ciudades. El versículo 33 nos dice, todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus heridos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas, que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Ocneam con sus heridos, Carta con sus heridos, Dimna con sus heridos, y Naalan con sus heridos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus heridos, Jaasa con sus heridos, Catemot con sus heridos, y Mefeat con sus heridos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramón de Galaad con sus heridos, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaim con sus heridos. Hermanos, nos damos cuenta que las ciudades de refugio aún fueron distribuidas. Dieron oportunidad de que estuvieran en lugares claves. Dieron oportunidad de que por lo menos estuvieran a un día de camino. El versículo 30 nos dice, Esbón con sus heridos y Jazer con sus heridos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por su familia, que restaban de las familias de los levitas, fueron por su suerte 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus heridos. Y estas ciudades estaban apartadas de una de la otra, cada cual con sus heridos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Hermanos, ¿qué significa? Si nosotros miráramos el mapa de Israel, vemos que el mapa empieza por decir angosto y se va ensanchando hacia la parte de abajo. Pues en ese mapa había una ubicación con lo que nosotros le conocemos parcelas de tierras, especialmente para pastura de los animales, los ganados. Entonces, el pueblo de Dios, cada uno de ellos recibe estas ciudades para poder ubicarse. Cada vez que ellos tenían que moverse, tenían un lugar. Y quiero llamar su atención. Cada una de estas lugares
cada uno, digamos, si llegaban a Efraín, todo lo que vivía en Efraín sabía a dónde era la porción de tierra que se le había dado a los levitas. ¿Qué significa esto? ¿A dónde iba a estar el tabernáculo de adoración? ¿A dónde iba a estar todo lo que los levitas llevaban? Porque es como cuando usted, ¿se acuerdan que antes, por aquí, por el lado de donde están los Scouts, qué es lo que ponen ahí para agosto y cosas así? ¿Ah? ¿Verdad que todos salvadoreños lo saben? Eso es lo que quiero que usted entienda. Todos los levitas sabían cuáles eran los lugares en donde llegaba el tabernáculo. El tabernáculo no llegaba donde les diera la gana, no. Llegaban a cada una de estas ciudades que habían sido entregadas a ellos. Y la palabra de Dios cuando nos dice, en el versículo, vamos a ver el versículo 41, para que podamos entender. Dice, y todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con sus ejidos. ¿Qué significa? Habían distribuido 48 puestos en todo Israel, a donde podía llegar la tribu levita. El versículo 42 nos dice, y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera, Dios Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Hermanos, yo quiero que usted se dé cuenta. Hemos tenido la oportunidad de ir a través de cada una de las posesiones de la tierra que recibieron los levitas. ¿Quién diría usted cuántas posesiones? Y cuando hablo de posesiones, ¿qué me entiende? Diga pertenencia. Posesión es pertenencia a ti, tú lo tienes. ¿Tiene usted idea cuántas posesiones ha tenido usted en su vida? ¿Cuántas cosas ha poseído? ¿Cuántas cosas Dios le ha dado? No tenemos idea. Pero la Biblia remarca claramente los lugares, los nombres, de acuerdo a las tribus, de acuerdo a las posesiones que cada uno iban a dar. Si tenían mucho, pues así daban. Si tenían poco, pues estaban también. Vemos cómo era Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Quiero que usted pueda ver lo que dice el versículo 44. ¿Qué dice? Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Qué hizo Dios? Diga, doblegó al enemigo. ¿Y quiere que le diga por qué? ¿Qué me dice por qué? ¿Se acuerdan que hubieron unos que se hicieron pasar por vendedores y que estaban sucios y que hacían pan y todo eso? ¿Quién eran estos? ¿No se acuerdan? ¿No? Los que andaban. Mira, acuérdense cuando pasaban que esa tierra lo hicieron, como iba a atacar, no sé qué tierra, primero atacaron a Jai sin consultar a Dios. Y después, esta gente, acuérdense, Sol, detente en Gabaón. Ellos sobrevivieron porque usaron una técnica, una teoría. Entonces, hubo otro pueblo que también había sobrevivido. Entonces, todo esto que hicieron, se doblegaron, se mostraron humildes, no hicieron fuerza, no quisieron batallar, pudieron vivir entre los israelitas. Hoy vemos cómo la palabra de Jesús se manifiesta en nuestra vida. Porque Jesús mandó a los discípulos a predicar. Y cuando llegaron los discípulos, Pedro y Pablo, ¿saben? Señor, vimos a uno ahí que sacando demonios y lo reprendimos. Jesús les dijo, si no es contra mí, ¿entiendes? ¿Qué le estaba enseñando? Que los dejara, que contra lo que, no me acuerdo cómo es el versículo, pero me estaba enseñando que lo que no era contra él, para él es. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está manifestando, que podamos entender el contexto, cómo Dios en su divinidad nos confía a nosotros cosas. ¿Cuántos tienen a su familia? Diga gloria sea a Dios porque le ha confiado a usted eso. Eso es parte de su posesión. ¿Cuántos tienen para el
bus o para comer algo. Esa es parte de su posesión. Quiero que usted lo pueda entender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha manifestado. ¿Qué dice el versículo 45? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo lo cumplió, hermano. Todo se cumplirá. La segunda venida de Cristo se cumplirá. Los cielos y la tierra pasarán, se cumplirá. Usted y yo moriremos, se cumplirá. Y los que no mueran, se van con Cristo, hermanos. Miren qué bonito. Él tiene preparado todo. Y yo quiero que usted hoy haya aprendido de estos versículos. ¿Cuántos versículos fueron? ¿Cuánto tiene este capítulo? 40. Aprenda algo de ellos. ¿Sabe por qué? Porque a muchos nos cuesta encontrar lo que está debajo de tantos nombres, que los hijos de Merari, que los hijos de José, que los hijos de... Y que me importa a mí, dicen, hermano, hay algo que aprender. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla en maneras que confunde a los sabios y entendidos, pero a sus hijos le da entendimiento. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias a ti, Señor Dios y mi Padre, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos diste de poder llevar estos pensamientos al corazón de tu pueblo, Señor, y gracias por la bendición. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que sigas haciendo obras grandes y maravillosas. Pues en Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.